grabación. Supongo que están oyendo bien todas las personas que están en línea. Perfecto. Buenas tardes. Ok, entonces, ¿ya está? Vamos a grabar. Recording in progress. Hoy es viernes 13 de enero del año 2022. Son las 5:01 p.m. hora de México. Estamos en el Dhamma Vihara y vamos a continuar ahora estudiando el compendio de la Abhidhamma y la Abhidhammata Sangaha de Anuruddha. Voy a compartir pantalla. Y cualquier cosa ustedes me dicen. Estoy compartiendo pantalla. Hoy día vamos a continuar con la clase número 2 del capítulo 2, que es Cetasika Sangaha, que es el compendio de los factores mentales. Y en la clase anterior nosotros comenzamos a estudiar el capítulo 2 y estudiamos las secciones 1 y 2 del capítulo 2, y en la clase anterior estudiamos cuáles son las 4 características, podríamos decir, de un factor mental. O sea, eso es importante tener presente, que los factores mentales surgen junto con la conciencia. Ese es uno. Los factores mentales cesan junto con la conciencia. Eso es otra. Los factores mentales tienen el mismo objeto que la conciencia. Esa es la tercera. Y los factores mentales tienen la misma base que la conciencia. O sea que cualquier Dhamma que responda a estas 4 preguntas o a estas 4 cosas afirmativamente, en Pali se denomina Cetasika. ¿Y qué quiere decir eso? De que cuando surge la conciencia nunca surge sola, sino que la conciencia, cuando surge, está asociada con un cierto número de factores mentales. Al final del capítulo vamos a ver precisamente cuáles son los factores mentales que acompañan a cada una de las 89 o 121 conciencias que nosotros estudiamos en el capítulo 1. Entonces, cuando surge la conciencia, los factores mentales asociados con esa conciencia surgen en el mismo momento. Cuando la conciencia cesa, los factores mentales asociados también cesan. Esa es la segunda característica. Y la conciencia no puede surgir sin tener un objeto. Siempre la conciencia toma un objeto. Entonces los factores mentales toman el mismo objeto que la conciencia. Y la conciencia no puede surgir si no tiene una base sobre la cual depende para surgir. Entonces los factores mentales también dependen de la misma base que la conciencia. Entonces esas 4 cosas son importantes que nosotros las tengamos bien claras. Y en la clase anterior nosotros también estudiamos los 7 factores universales. En Pali se llama Sava Cheta Sadharana, que son factores mentales que siempre que surge la conciencia, surgen con la conciencia. O sea, son 7 que explicamos en la clase anterior, uno por uno, y explicamos también de que esos 7 factores mentales son responsables de las funciones cognitivas más básicas, ¿no? Como por ejemplo el contacto, la sensación, la percepción, etc. O sea que por eso la conciencia, cuando surge, siempre van a surgir esos 7 factores universales. Y en la clase anterior explicamos también de que los factores universales también se denominan éticamente variables.
En Pali el nombre es Anya Samana, Chetasika, que son comunes a otros. Éticamente variables o comunes a otros significa de que estos factores mentales universales que estudiamos no tienen una cualidad ética propia. O sea que no son ni buenos ni malos, digamos, para usar una terminología más popular y accesible. Estos factores mentales universales adquieren la cualidad ética que le imparten otros factores mentales. Entonces, si por ejemplo la sensación surge con un factor mental insano, entonces la sensación es insana. Un poco así por transmisión, no es porque la sensación sea insana en sí misma. Entonces, por eso se llaman éticamente variables. Entonces, en la clase de hoy vamos a estudiar los factores mentales ocasionales, que también son éticamente variables, que son 6, y vamos a estudiar los 12 factores mentales insanos. Entonces, hoy vamos a continuar con el estudio de los factores mentales. Entonces, en este cuadro nosotros tenemos lo que vamos a estudiar hoy día. Bueno, dependiendo si nos alcanza el tiempo. Vamos a intentar. Entonces, vamos a estudiar los 6 ocasionales y después vamos a estudiar los 14 factores mentales insanos, que se dividen en 2 grupos, los universales insanos, que son 4, y los ocasionales insanos, que son 10. O sea que cada vez que uno tiene una conciencia insana, esos 4 están ahí siempre. Nosotros vimos que hay 12 conciencias insanas en el capítulo 1. Entonces cada vez que surge una de las 12 conciencias insanas, como esos 4 son universales insanos, entonces están siempre. Y después, dependiendo de la conciencia, están los otros que están ahí. Y por supuesto que las conciencias insanas tienen los universales y a veces tienen los ocasionales. O sea, eso lo vamos a estudiar. Entonces, bueno, vamos a estudiar ahora el compendio. Entonces, como estamos estudiando en Pali también, entonces en Pali los factores ocasionales, en realidad el nombre es Pakinaka. Pakinaka significa algo así como dispersos, algo así. Ese es el significado en Pali de Pakinaka, que nosotros se traduce como ocasionales. Y ahí nosotros tenemos Vitako, Vicharo, Adimoko, Virijam, Piti, Chandro, Cha. Ti, Cha, Ime, Chetasika, Pakinaka, Nama. O sea que si leemos de atrás para adelante en Pali, es mejor, ¿no? Entonces, Cha es 6, Ime, estas, bueno, estos, Chetasika, factores mentales, y Pakinaka Nama. Nama se llaman o se denominan Pakinaka. O sea que Pakinaka lo vamos a traducir como... A ver, ¿quién tiene un micrófono? Okay. Entonces, ¿y cuáles son? Vitako, que es aplicación inicial, Vicharo, aplicación sostenida, Adimoko, que es resolución o decisión, Virijam, que es esfuerzo o energía, Piti, que es regocijo, y Chando, que es deseo de hacer. Los estudiantes de Pali pueden identificar ahí cuáles son las voces masculinas, neutras, con facilidad. O sea, los que terminan en O son masculinos en Pali. Los que terminan en Am son neutras. Pero ahí tenemos Piti. Ahí eso podría ser masculino, femenino, neutro, pero Piti es femenino, ¿no? O sea que tenemos Vitako, Vicharo, Adimoko y Chando, que son masculinos.
Virilla, que es neutro, y Piti, que es femenino, ¿no? Y después tenemos Evam, Ete, Terasa, Chetasika, Aña, Samana, Ti, Veditava. Entonces, leemos de atrás para adelante. Veditava se debe entender, o literalmente se deben entender, porque eso está en la posición con Chetasika, ¿no? Y con Terasa y con Ete. No, entonces, estos, Terasa son 13, Chetasika son factores mentales. Evam, así, o de esta forma. Entonces, así, Evam, Ete, Terasa, Chetasika, estos 13 factores mentales, Aña, Samana, son comunes a otro. O sea que está incluyendo los 7 universales aquí. Vedita va, se debe entender. Entonces, ahí ustedes tienen la traducción en la derecha. Aplicación inicial, aplicación sostenida, decisión, energía, regocijo y deseo de hacer. Estos 6 factores mentales se denominan ocasionales. Y ahora los 13, incluyendo los 7 anteriores, ¿no? Factores mentales deberían ser comprendidos como éticamente variables. Entonces, vamos a leer la guía del compendio. Los 6 factores mentales en este grupo son similares a los universales porque son factores mentales éticamente variables que toman la cualidad moral de la conciencia determinada por los otros concomitantes. Los ocasionales difieren de los universales en que solo se encuentran en cierto tipo de conciencia y no en todas. O sea, por ejemplo, el esfuerzo, ¿no? Es un factor éticamente variable. El esfuerzo puede ser insano cuando está asociado con factores mentales insanos, puede ser sano cuando está asociado con factores mentales sanos. Pero el esfuerzo puede estar ausente en las conciencias. Hay conciencias que son muy débiles que no tienen esfuerzo, ¿no? Al final del capítulo ustedes ya van a saber cuáles son las conciencias que no tienen esfuerzo. Entonces, o sea, de que son éticamente variables porque no tienen una cualidad ética propia. Pero estos factores no están en todas las conciencias. Por eso se llaman ocasionales. Ahora, nosotros tenemos que distinguir 2 cosas aquí para facilitar el estudio. Que los factores ocasionales, a diferencia de los universales, no están con todas las conciencias, están solamente con algunas conciencias. Entonces nosotros podemos determinar cuáles son las conciencias que estos factores ocasionales surgen. Nosotros al final del capítulo vamos a saber eso. Pero hay factores mentales, no necesariamente estos, que no obstante están asociados con una conciencia, no siempre surgen con esa conciencia. No sé si se entiende, por ejemplo. Ahora vamos a ver eso. Yo lo voy a explicar. Por ejemplo, el factor mental de la vanidad, por ejemplo. Que hay que entender también lo que es eso. Está asociada siempre con conciencias con raíz en el apego. Pero cada vez que surge una conciencia con raíz en el apego, no necesariamente la vanidad surge. Porque depende cómo la conciencia toma el objeto. Entonces eso lo vamos a entender, esperemos al final del capítulo que tengamos muy claro. Y ahí tenemos más fácil. Aplicación inicial, vitaka. Aplicación sostenida, vichara. Decisión, adimokkha. Energía o esfuerzo, virilla. Regocijo, piti. Y deseo de hacer, chanta. Entonces vamos a estudiar ahora estos factores mentales. Entonces, ¿qué es vitaka? ¿No?
Vitaka lo vimos en el capítulo 1 cuando estudiamos sobre las llanas, porque el primer factor de llana es Vitaka, ¿no? Donde aparece como el primero de los 5 factores de llana. Vitaka es la aplicación de la mente en el objeto. Su característica es dirigir la mente hacia el objeto. Su función es golpear y pegar contra el objeto. Se manifiesta como llevando la mente hacia el objeto. Si bien la causa próxima no se menciona en los comentarios, se debe entender que el objeto es su causa próxima. O sea que Vitaka es un factor mental encargado de llevar la mente y los factores mentales asociados hacia el objeto. Hay símiles de esto. Por ejemplo, como la abeja que va hacia la flor, ¿no? Entonces eso, o sea, va a la flor. Esa es Vitaka, ¿no? Y Vichara, que es el siguiente, sigamos usando el símil, que es la aplicación sostenida, es la abeja revoloteando, digamos, ya en la flor, o sea, ya está ahí. O sea que Vitaka se encarga de llevar la mente y los factores mentales al objeto, y Vichara se encarga de mantenerla ahí. O sea que son factores mentales muy especializados, ¿no? Entonces, Vichara también es un factor de llana, tiene la característica de la continua presión en el objeto en el sentido de examinarlo. Su función es la aplicación sostenida de los estados mentales asociados en el objeto. Su manifestación es fijar o anclar esos fenómenos en el objeto. Se debe entender que el objeto es su causa próxima. O sea, Vichara es aplicación sostenida. O sea que por eso es importante aprender en Pali. Porque a lo mejor ustedes leen otra persona que traduce de la Abhidhamma, y ese es el problema cuando empiezan a ver traducción, ¿no? Que a lo mejor, o sea, se le ocurre, o a lo mejor hay una mejor traducción, no sé, y traducir Vichara de otra manera diferente. Entonces usted lee ese libro de Abhidhamma y va a tener otra traducción diferente. ¿Cómo sabe? Entonces por eso es importante mantener los términos en Pali. Y el tercer tipo de ocasional es la decisión, adhimokkha, decisión o resolución. Literalmente significa soltar la mente sobre el objeto. Por ello se ha traducido como decisión o resolución. La característica es convicción, la función es no vacilar, la manifestación es decisión. La causa próxima es algo de que estar convencido. Se compara con un pilar de piedra debido a su inconmovible determinación con relación al objeto. Okay. Y virilla es un factor muy importante en la práctica esta de meditación, ¿no? Después vamos a estudiar que algunos de estos factores mentales son facultades, ¿no? Virilla es una facultad también, aparte de ser un factor mental. Como de las 5 facultades de Sí, la atención. Sí. O sea, de que después los factores mentales tienen distintos rangos y cosas así, entonces la energía es el esfuerzo. Virilla es el estado o acción de uno que es vigoroso, su característica es apoyar o esforzarse y dirigir, su función es soportar los estados asociados, su manifestación es no desplomarse. Su causa próxima es un sentido de urgencia o un motivo para desarrollar energía. Esto es cualquier cosa que motiva a uno a la acción vigorosa. O sea que nosotros estamos ahora, antes de comenzar la clase, platicando cómo vamos a preparar todo para el retiro que vamos a tener, ¿no? Entonces, eso es un poco, ¿no? Tenemos un motivo importante, ¿no? Para venir una semana antes y empezar a hacer todo eso. Ok, y después tenemos piti, que es regocijo, y tiene la característica de agradar. Su función es refrescar la mente y el cuerpo, o su función es difundirse, conmover con arrobamiento, se manifiesta como entusiasmo. La mente y el cuerpo, Nama Rupa,
es su causa próxima. O sea que este factor también es un factor de jhana. Y el último de los ocasionales es chanda. Es difícil de traducir esto, por eso lo traducimos como deseo de hacer. Katu kamata. O sea, katu significa hacer y kama significa deseo, y el sufijo ta en pali significa la condición o el estado, ¿no? Es decir, realizar una acción o lograr algún resultado. Este tipo de deseo se debe distinguir del deseo reprensible, o sea, del apego y deseo sensual. Ahora, el problema con los términos y las traducciones es que chanda, en el Abhidhamma, significa esto. Pero en los suttas, a veces ustedes van a encontrar chanda para referirse al apego. Entonces es muy importante poder darse cuenta exactamente del significado de este término. Pero en el Abhidhamma, chanda es un factor éticamente variable, ¿no? O sea que no necesariamente es insano. Ahora, mientras los últimos términos son siempre insanos, apego, deseo sensual, etc., chanda es un factor éticamente variable que cuando se asocia con concomitantes sanos puede funcionar como deseo virtuoso para lograr un buen objetivo. O sea, si uno quiere levantar, entonces eso es chanda. Ok, entonces ahora vamos a ver los 14 factores insanos. Voy a leer en Pali, mojo, a ver si ustedes los que estudian Pali saben ya el género. Ahirikam, anotapam, udacham, lobo, diti, mano, doso, isa, machariyam, kukucham, tinam, midam, vichikicha. Cha, o sea, ese cha significa como la coma después de cada uno de esos. Ti, lenguaje directo, y después viene chudasa, que significa 14 en Pali. Hay sandhi, por eso se lide la A. Y me, estas o estos, chetasika, factores mentales, acusa la nama. Se llaman nama, acusan, insanos. O sea que esos 14 que tienen ahí son los factores mentales insanos. O sea que mojo es masculino, ahirikam neutro, anotapan neutro, udacham neutro, lobo masculino, diti es femenino, mano es masculino, doso masculino, isa femenino, macharilla es neutro, kukuchan neutro, tinam neutro, midam neutro. O sea que aprendemos un poco de Pali también. ¿Y Wichikicha? Perdón, me olvidé Wichikicha. Femenino. Me había olvidado eso. Entonces ahí tenemos ignorancia, desvergüenza, osadía, agitación, apego, concepción errónea, vanidad, enojo, envidia, avaricia, preocupación, sopor, somnolencia, duda. No se dejen engañar por las traducciones en español. No, porque es prácticamente imposible traducir eso correctamente. Porque, por ejemplo, loba lo traducimos como apego, pero también significa deseo y muchas cosas más. Entonces, por eso ahora vamos a estudiar cada uno. Y estos 14 factores mentales se denominan insanos. O sea que tenemos 12 conciencias insanas. Bueno, estos 14 factores mentales se asocian, después lo vamos a ver, con las 12 conciencias insanas. Ahí los tienen de una forma más fácil de memorizar. Aunque no los voy a leer de nuevo, pero ahí está.
Ahora, ¿qué es moja? Ignorancia no significa no haber ido a la escuela, no sé, no saber muchas cosas que uno no sabe. Ignorancia es un término también que es sinónimo de avilla, desconocimiento, y no ver el objeto tal cual, de acuerdo a su propia naturaleza, a eso se refiere, ¿no? Su característica es ceguera mental o ignorancia. Su función es ausencia de penetración o ocultar la real naturaleza del objeto. O sea que la ignorancia no ve, y la ignorancia es como un velo que le impide a uno ver correctamente. Se manifiesta como la ausencia de recto entendimiento o como oscuridad mental. Su causa próxima es incorrecta consideración. Ayoniso Manasikara debería considerarse como la raíz de todo lo que es insano. Y estos son factores, no sé si se recuerdan, universales insanos. La ignorancia es la primera. Y después tenemos dos que son Hiri y Yotapa en Pali, que es la desvergüenza, es la ausencia de disgusto ante la mala conducta corporal y verbal, y la característica de la osadía es, o imprudencia moral, es la ausencia de miedo por esa mala conducta. Ambos tienen la función de realizar malas acciones, se manifiestan como no apartarse del mal, sus causas próximas son falta de respeto por uno mismo y falta de respeto por los demás, respectivamente. O sea que estos dos factores mentales, en Pali también se llaman Lokapala, los protectores del mundo. Entonces, en la medida de que en la gente existen estos factores mentales, la gente va a abstenerse de malas acciones. Y en la medida de que esos factores vayan desapareciendo, el mundo va volviéndose cada vez peor. De acuerdo con la enseñanza del mundo. Y el número 4 es la agitación o intranquilidad. Tiene la característica de desasosiego, como el agua azotada por el viento. Su función es hacer la mente inestable, como el viento hace ondear la bandera. Se manifiesta como disturbio. Su causa próxima es incorrecta consideración con respecto a la intranquilidad mental. O sea que esos cuatro que acabamos de ver, moja, ignorancia, agirika, ¿no? Desvergüenza, anotapa, ¿no? Osadía, y después tenemos udacha, que es agitación, son universales insanos. O sea que cada vez que hay una conciencia insana, eso está ahí. Y ahora vamos a ver los factores que no son universales, y el apego, además de ser un factor mental insano, es una raíz. Raíces son como sistemas solares, algo así. O sea, digamos, el apego podemos visualizarlo como un sol. Y hay una serie de factores mentales que giran alrededor de ese sol, ¿no? El enojo es otra raíz, es otro sistema planetario. Entonces hay una serie de factores mentales que giran, son diferentes factores mentales, ¿no? Entonces, el apego, la primera raíz insana, incluye todos los grados de deseo egoísta, anhelo, apego y aferramiento. O sea, si ustedes quieren leer más sobre el significado del término loba, un buen lugar de consulta es el Abhidhamma en la vida cotidiana. Ahí en ese librito, el venerable Janaka Vivamsa ha compilado todo lo que incluye, o bastantes cosas que se incluyen dentro del apego, ¿no?
O sea que por eso nosotros loba lo traducimos como apego, pero dentro de esto, o sea, hay un rango muy grande de cosas, ¿no? Pero si nosotros lo entendemos de acuerdo con la característica, entonces ya es más fácil. Entonces, es algo que es así del objeto. Su función es pegarse como la carne se pega en una plancha caliente. Se manifiesta como no abandonar, no let go, no dejar ir. Su causa próxima es ver placer en cosas que conducen a la sumisión. Y después viene Diti, que pertenece al sistema solar, digamos, de el apego. Y significa comprender erróneamente. Su característica es la interpretación imprudente, injustificada de las cosas. Ahora, a veces la gente confunde Diti con moja, ¿no? Moja o ignorancia es no ver realmente el objeto como es. Y Diti es interpretar al objeto de una manera diferente a lo que es, ¿no? O sea que su característica es interpretación imprudente de las cosas, injustificada. Su función es preasumir, o sea, que uno cuando tiene Diti, uno cree algo que en realidad no es. Eso es Diti. O sea, que tener una creencia que no es real. O sea, que no corresponde con lo, ¿no? Se manifiesta como una interpretación o creencia errónea. Su causa próxima es falta de interés en acercarse a las personas nobles, etc. Y la vanidad, claro, o sea, el término mana, o sea, nosotros lo podemos traducir como vanidad, arrogancia, orgullo, pero con eso no le hacemos justicia al significado, ¿no? Entonces, su función es autoexaltación, se manifiesta como vanagloria. Su causa próxima es el apego disociado de concepciones erróneas. Debería considerarse como la locura. O sea, los símiles que se dan de la vanidad es como una especie de una bandera que está siempre en lo alto, ¿no? O sea, pero lo que pasa es que esto, o sea, la vanidad tiene que ver cuando uno se compara con los demás. En realidad es eso. O sea, uno se cree mejor que otros. No, entonces, si ustedes estudian en la Abhidhamma, o sea, hay muchas bases de la vanidad. No, entonces, por ejemplo, cuando uno se cree mejor que otro, a lo mejor se puede creer mejor porque, no sé, por nacimiento, por riqueza, por muchas cosas. O sea, son bases. Entonces, ustedes pueden aprender eso si estudian, por ejemplo, el segundo libro de Abhidhamma, ¿no? Las bases. Y entonces, pero la vanidad no es solamente considerarse mejor que otros, sino también a veces se considera igual. No sé, por ejemplo, un científico puede decir, yo soy igual que Einstein. Entonces eso es vanidad, ¿no? Y la vanidad también es considerarse inferior a otro. O sea, de que hay tres modos de... Entonces, o sea, de que uno se siente menos, entonces también es vanidad. En resumen, comparación. Es compararse, digamos, de una manera a lo mejor no buena. Sí. No, o sea, porque a lo mejor no se puede comparar, pero sí, normalmente cuando se compara, hay eso. O sea, que es bueno la meditación también para esto, porque la meditación le va a dar a uno una penetración, una comprensión de esto, que a lo mejor con las palabras es más difícil, ¿no? Pero bueno, en un momento determinado uno dice, esto es malo. Ok, dosa es como el otro sistema planetario, el otro sol, ¿no? Esa es una raíz también, la segunda raíz insana.
Y también, nosotros lo traducimos como enojo, pero dosa lo podemos traducir como odio. O sea, dosa tiene también un enorme rango de posibilidades, ¿no? O sea, desde aversión, mala voluntad, enojo, irritación, fastidio, animosidad, odio, ¿no? O sea, no sé, cualquier cosa que a uno le produzca, aunque sea un sutil desagrado, eso es dosa, ¿no? Y dosa puede llegar, ¿no?, hasta el otro extremo o sea, de un lado es un pequeño desagrado y el otro es un odio, o sea, enorme. Entonces su característica es fiereza, o sea, su función es expandirse, destruir su propio soporte, es decir, la mente y el cuerpo en que ocurre. O sea que eso es interesante. O sea, porque se dice de que este factor mental, todas las conciencias y los factores mentales dependen en los planos donde hay materia de una base material. Entonces, este factor mental tiene la función de destruir el propio soporte. O sea, es como si... Por eso uno se puede enfermar muy duro con esto. O sea, ¿no? Cuando uno tiene este tipo de estado mental y si uno lo cultiva, bueno, se manifiesta como aflicción y su causa próxima es un motivo para el enojo. O sea, de que si ustedes leen en la Vidama y también en los comentarios, hay lo que se llaman las bases del enojo. Entonces, por ejemplo, les menciono algunas solamente. Por ejemplo, a una persona, ¿no?, que me hizo mal en el pasado, ¿no? Me está haciendo mal en el presente, me va a hacer mal en el futuro, ¿no? O, por ejemplo, le hizo mal a una persona querida en el pasado, está haciendo mal a una persona querida ahora, le va a hacer mal a una persona querida en el futuro, o no me hizo bien en el pasado, ¿no? O no me está haciendo, no me quiere hacer el bien ahora, no sé. Entonces uno va a hacer la fila ahí y no lo quieren hacer pasar a uno. Sí, uno puede encontrar ejemplos. Por eso el libro de la vida cotidiana tiene buenos ejemplos. Su causa próxima son los motivos del enojo, ¿no? O sea que eso también está en la Vidama y también en los suttas, si están interesados después le doy referencia. Pero hemos estudiado eso antes. Y después tenemos la envidia, también, Isa, pero con dos S, ¿no? O sea que tiene la característica de sentir celos ante el éxito de los demás, ¿no? Su función es estar descontento del éxito de los demás, se manifiesta como aversión hacia eso, su causa próxima es el éxito de los demás. O sea que, Isabel es usted. O sea que cuando a otros le está yendo bien, entonces uno no le gusta eso. La mente no está satisfecha, ¿no?, con eso. Entonces eso es, ¿no? O sea que normalmente el objeto de envidia o Isa es un ser sintiente, y no solamente eso, sino un ser sintiente que le está yendo bien. Entonces, ya sea materialmente o, no sé, en los estudios o espiritualmente, no sé, en lo que sea. Entonces, uno no quiere que la otra persona le vaya bien. Y después tenemos la avaricia. Claro, lo que pasa es que avaricia es difícil de traducir esto.
es ocultar el propio éxito cuando ha sido obtenido o cuando puede ser obtenido. Su función es no tolerar compartir esas cosas con los demás. Se manifiesta como abstenerse de compartir y como mezquindad. Ahora, hay un aspecto de que cuando uno habla de la avaricia que normalmente uno la asocia con el apego, ¿no? O sea, de que una persona avariciosa no practica, no quiere compartir, no es generoso. Dice no me quiere regalar su ¿Eh? Apple Watch. ¿Cómo? Que no le quiero regalar mi Dice no Apple. me quiere regalar su Apple Watch. Ah, bueno, si tuviera dos, ¿no? Buen ejemplo era. Ok, pero lo que pasa es que la avaricia, o macharilla en pali, no es la cuestión de la acumulación o el apego a lo que uno tiene, que existe, sino es no querer compartirlo con otros. Entonces, por eso pertenece a la raíz de dosa. O sea, de que este factor mental con el anterior pertenece al sistema planetario, como digo, de dosa. Siempre que hay dosa, bueno, no siempre, pero tiene que estar la raíz esa del enojo para que exista, para que pueda surgir la avaricia. Sí, ¿verdad? Sí, porque tal vez incluso algo que tienes no te agrada mucho, pero nada más por no querer compartir. O sea, porque no, es que me queman mejor. No. Mejor yo lo tengo. Entonces se relaciona más con aversión, ¿no? Sí, es la aversión o por ejemplo, a lo mejor uno tiene cosas y no las quiere divulgar. No, o sea, Entonces, el sol de todos estos factores mentales es dosa o... sí, aparte de dos en adelante, estos, ¿cuál era el otro? Estaba la envidia, ¿no? La envidia. La envidia es parte del sol de dosa. Y de dosa hacia atrás es loba. Sí, los anteriores son todos del loba, Ok. ¿no? Entonces, o sea, eso de no querer compartir, o sea, ¿no? Algo que, por ejemplo, puede ser también de conocimiento, no espiritual, o sea, no, o sea, esto yo me lo guardo. Yo no lo voy a enseñar, pero si lo enseño, ¿no? Es como si otro Me va a ganar. me va a ganar. O sea, por eso es bueno, ¿no? En nuestra tradición, ¿no? En el Mahaparinirvana Sutta el Buda dijo, ¿no? Antes de morirse, que no es un maestro que se quedó con el puño cerrado, como un símil que da el Buda antes de morir, como diciendo, bueno, yo me guardé cosas que no enseñé a otros o le enseñé cosas a otros, pero para que otros no sepan. No, es todo, o sea, público, transparente. Y la preocupación, también es difícil de traducir eso porque kukucha en pali, preocupación, remordimiento, porque la preocupación, kukucha, ¿qué significa? Kukucha es algo con relación a algo malo que uno hizo o algo malo que uno considera que hizo. No, y uno se recuerda de eso, ¿no? Entonces, normalmente, por eso también puede ser culpa, no kukucha. O sea que normalmente esto tiene que ver con el pasado o algo bueno que uno dejó de hacer, ¿no? Entonces, no sé, uno podría haber ayudado a alguien en un determinado momento y no lo hizo. Entonces uno siente a veces culpa. Culpa puede ser una buena traducción. Su función es sentir pesar sobre lo que se ha hecho y sobre lo que no se ha hecho. Se manifiesta como remordimiento. Su causa próxima es aquello que se hizo y lo que se dejó de hacer. Es decir, el mal realizado y el bien no realizado. O sea, preocupación a veces, ¿no? Es, no sé, uno dejó abierta, uno se fue y, dejé encendido Los frijoles. la hornilla de la cocina, no sé, digo, Sí. es la que cocina, por ejemplo, ¿no? Yo dejé el lomo en la Pero mesa. eso sería, bueno, en realidad,
es dosa también, ¿no? O, no sé, o sea, hay tantas formas de que uno puede dar ejemplos de esto. Sí, creo que aquí cuando dice dosa que se manifiesta como aflicción, creo que aflicción es una característica de todos estos y en el anterior. Pero no, se- pero solamente dosa, porque cada factor mental tiene una característica, una función, una manifestación independiente, diferente de la otra. O sea, claro, uno a lo mejor no puede distinguir todos los factores mentales que hay en esa conciencia, pero la característica de aversión o aflicción y todo eso es de dosa solamente, ¿no? Pero lo que pasa es que dosa, como surge siempre dosa, cuando surge la envidia o, ¿cómo era el otro? La avaricia o preocupación. la preocupación, o sea, puede surgir, ¿no? Ahora, lo que pasa es que la avaricia no puede surgir junto con la envidia, porque son diferentes cosas, ¿no? O sea, en el mismo momento, en la misma conciencia, no puede estar la avaricia y la envidia juntas. Pero sí, Porque la envidia, por ejemplo, es no gustarle el éxito de otro. Y la avaricia es no querer compartir algo. Son cosas diferentes. O sea que son factores que siempre están con dosa, pero no necesariamente cuando surge dosa surgen esos factores. Y si surge dosa, a veces uno de esos puede surgir o no. pero o sea, siempre que surgen estos es porque surge dosa. Si están esos en la mente, hay dosa. Definitivamente. Dosa siempre está. ¿Y la ignorancia también? Sí, también, son universales, la ignorancia está. La ignorancia de los dos hechos de, ¿cómo se dice? Desvergüenza, osadía y agitación. Y este número 12, estos no son ya del sistema planetario, digamos, de dosa, estos ya son otra cosa. No, sopor, Son planetas perdidos. ¿eh? Son planetas perdidos. Okay. En inactividad o pesadez de la mente, su característica es falta de impulso, su función es disipar la energía, se manifiesta como el hundimiento de la mente, su causa próxima es incorrecta consideración con respecto al hastío o pereza. ¿Okay? Y hay otro que se llama la somnolencia, es tina, el sopor, mitra es la somnolencia. Siempre están juntos estos dos factores. Lo que pasa es que el sopor se refiere a la realidad última de la conciencia y la somnolencia se refiere a la realidad última de los factores mentales, ¿no? O sea, de que, y como la conciencia surge con factores mentales, entonces por eso siempre están juntos. Al final del capítulo vamos a ver con qué conciencia surge el sopor y la somnolencia, ¿no? Entonces el estado insano de los factores mentales, su característica es inmanejabilidad, su función es sofocar, se manifiesta como pereza, cabeceo y sueño, su causa próxima es la misma que para el sopor. O sea, cuando uno medita, este es un factor muy común en los meditadores, solamente se radica cuando uno alcanza el estado de arahant. Así que, esto es un... No es fácil. Ok, y el último es duda. Pero aquí duda no significa como ir a Coahuacintla o Lindeos. No, o sea, ¿Qué voy a comer? dudas se refiere, ¿no? a la duda espiritual. Desde la perspectiva budista, la incapacidad de tener fe en el Buda, el Dhamma, la Sangha. No, ahí es el Sangha, porque Sangha es masculino, el papi, y la práctica. Su característica es incertidumbre. Su función es vacilar, se manifiesta como indecisión y como asumiendo varias perspectivas. Su causa próxima es incorrecta consideración. O sea que ustedes ahí tienen los 14 factores mentales insanos. Y nosotros estudiamos en el primer capítulo que hay 12 conciencias insanas. Entonces, más adelante en este capítulo vamos a ver cómo estos 14 se combinan con esos 12. Venerable, ¿cómo se relacionan esto
estos con los 10 grilletes que se van cayendo según los estadios de iluminación. Bueno, muchos de estos factores mentales son categorías que nosotros vamos en el capítulo 7, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay factores mentales insanos que son, en Pali se denominan asabá, que son contaminantes, ¿no? Hay factores mentales que son impedimentos, ¿no? O sea, de acuerdo a la función, ¿no? Hay factores mentales que son los grilletes o las ataduras. Hay factores mentales que son tendencias latentes. O sea, en el capítulo 7 hay un compendio de categorías insanas que solamente toca la superficie, pero en la vida no. Hay muchas más categorías insanas que esas. Entonces, estos factores mentales, dependiendo, digamos, ¿cómo podríamos dar un símil de esto? Dependiendo de la situación y todo lo demás, entonces reciben nombres de las categorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, la duda es uno de los ataduras, samyoyana, los billetes que le llaman. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros vimos en esta clase. Entonces, nosotros, por ejemplo, los 14 insanos están asociados con las 12 conciencias insanas. Ahora, nosotros sabemos ya, por lo que hemos aprendido en esta clase, que los 4 universales insanos están con cada una de esas 12. Pero bueno, ¿y los otros? Los otros 10, ¿cómo se asocian? Entonces, después que terminamos de estudiar todos los factores mentales, hay una parte donde se estudia los métodos de combinación. Hay 2 métodos que se explican en el compendio. El primer método, uno de los métodos es uno toma una conciencia y tiene que determinar, por ejemplo, la primera. ¿Cuántos factores mentales hay ahí? No solamente insano, sino en total. Entonces ese es un método. Y el otro método es, tomamos un factor mental en particular y tenemos que decir ese factor mental con cuántas conciencias está. ¿No? Por ejemplo, eso lo podemos hacer ahora. Ese es el Por ejemplo, el apego. ¿Con cuántas conciencias está? Con 2. Con 8. 8. De la 1 a la 8. ¿No? El apego está con 8 conciencias. El enojo, ¿con cuántas conciencias está? Con 2. Con 2. Ok. Entonces ese es otro método. O sea, estos son fáciles. ¿No? Pero por ejemplo el esfuerzo. ¿Con cuánto? O sea, eso ya... No, o sea, ahora no estamos en condición. No, pero eso lo vamos a estudiar. O por ejemplo el regocijo. ¿Con cuántas conciencias está? Ese es el más difícil. De la 1 a la 4, la 26, la 30. Entonces ese es otro método. Entonces un método es tomar cada una de las 89 o 121 conciencias y decir cuántos factores mentales hay. Y el otro método es tomar un factor mental en particular y decir ese factor con cuántas conciencias está. Y hay un tercer método, que eso no está ahí, que es el método birmano, que combina los 2 anteriores. Y ese método birmano, que lo vamos a estudiar, yo lo agregué, porque para poder estudiar el patana y la condicionalidad, ese método es muy importante, ¿no? Entonces pero ese método es bien difícil, pero ahí está la metodología, lo vamos a estudiar. Y entonces con esos métodos nosotros sabemos bien la relación entre la conciencia y los factores mentales, la relación entre los factores mentales y la conciencia. Entonces esa es la clase de hoy. Yo creo que ya no hay más nada. Leer el capítulo 2. Y en la clase siguiente vamos a empezar a estudiar los factores mentales hermosos, que son los más, ¿no? Entonces, todo por hoy de mi parte. Si hay preguntas, entonces, con mucho gusto, pregunten. Adelante, Soledad y Beca.
Venerable, bueno, muchas gracias. Mi pregunta es, como la ignorancia es un factor mental como que encubre para que nosotros no veamos la realidad tal cual es, la ignorancia también entonces está presente en los estados sanos, ¿no? Pero no... Bien. Ok, hay dos tipos de ignorancia. Uno que se llama la ignorancia latente y la ignorancia manifiesta, digamos. Son nombres, ¿no? Entonces, la ignorancia manifiesta es cuando uno tiene una conciencia insana. No sé, uno está enojado, por ejemplo. Entonces, la ignorancia está ahí junta con el enojo, y la función de la ignorancia ahí es impedirle a uno ver que esa es una conciencia censurable o que es una conciencia insana, ¿no? Pero cuando uno tiene una conciencia sana, la ignorancia no puede coexistir con la conciencia sana en el mismo momento. Pero la ignorancia se dice de que existe de una manera latente. O sea, y es porque uno tiene todavía la ignorancia que uno tiene conciencia sana, digamos, ¿no? Y porque uno tiene esa ignorancia latente sin erradicar, digamos, por eso es latente. Entonces uno, por ejemplo, tiene conciencias sanas. Cuando uno erradica la ignorancia, entonces ya no son conciencias sanas, sino son conciencias funcionales. O sea, de que la ignorancia, lo sano y lo insano, de acuerdo con el Abhidhamma y de acuerdo con el Patana, la condicionalidad, son incompatibles. Son estados mentales que no pueden coexistir en una misma conciencia. Entonces la relación que existe entre lo sano y lo insano, entre lo insano y lo sano, es siempre una relación asincrónica, digamos, que están separados en el tiempo, ¿no? ¿Ok? Ok, o sea que entonces la ignorancia no se va a erradicar hasta que seamos, si se logra ser arajá. Exacto. O sea, de que cuando una persona alcanza el estado de araján y uno erradica la ignorancia, entonces las conciencias ya no van a ser sanas, no van a ser conciencias funcionales. Por eso, cuando uno tiene conciencias sanas, ¿no? Por ejemplo, cada vez que uno practica acciones meritorias, como nosotros practicamos, ¿no? Generosidad, meditación, generosidad, los preceptos y todo eso, nosotros estamos haciendo acciones sanas. Y esas acciones sanas en realidad están condicionadas por la ignorancia pasada, ¿no? O sea, son conciencias sanas y son buenas conciencias y van a producir buenos resultados y todo eso. Pero la ignorancia es una condición de eso. Pero la ignorancia no puede estar junto en ese momento con la conciencia. Ok, muchas gracias. Muy bien, aquí hay una pregunta.